La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 17 de diciembre del año 2024. Voy a tocar otra vez un tema que lo he tocado en múltiples ocasiones anteriores. Esto con motivo de las opiniones vertidas por muchos buenaonditas, visitantes asiduos y participantes activos de las redes sociales en relación con esta cuestión que han expresado de los recursos de los trabajadores y empleados en el Infonavit o en la tesorería del Infonavit. Jamás dijeron, señores, esos recursos no son de todos los trabajadores, sino de prácticamente una tercera parte de los trabajadores en este país y empleados que tienen una relación formal o participan en la economía formal. Se les olvida ese detalle menor, dirían algunos, pero es un detalle importante. ¿Por qué? Porque la población económicamente activa son alrededor de 57, 58 millones y los trabajadores en la formalidad, datos a noviembre del Seguro Social, son escasamente 22 millones 640 mil trabajadores y empleados. Es decir, si alguien pudiera robar esos recursos, cosa que es falso, que puedan utilizarlos de una manera tramposa, pero habrá un responsable que será la Secretaría de Hacienda y pagarán los intereses correspondientes, ¿verdad? Si precisaren que es para los que están en la economía formal, eso ayudaría a entender la magnitud del problema, pero no. Y esto me lleva a esta cuestión de la ignorancia y de la irresponsabilidad del opinante que lo hace sin informarse del tema acerca del cual emite una opinión. Las más de las veces, estos opinantes, pues nadie los pela. Es decir, son, vamos a decir, del montón, por decirlo de alguna manera. Nadie los sigue, satisfacen su ego abollado, suben algo allá y punto. O hacen un TikTok o que en Instagram, lo que sea. Pero no son personas que tienen la presencia y la capacidad para influir de manera sensible, de manera, vamos a decir, significativa en, en la sociedad o al menos en los electores. Eso no quiere decir que yo sí lo haga, no, tampoco. Intento hacerlo, intento antes de hablar de un tema informarme, dominar los puntos oscuros para tratar de explicarlos de manera clara. Pero repito, el gran problema en este país, que va como complemento de la ignorancia, es la irresponsabilidad intelectual de informarse antes de opinar sobre este o aquel tema. Hoy tenemos un tema en el lenguaje de la anticientífica, esa cosa de sin lujos ni parafernalias, dijo. Es evidente que la señora tiene un vocabulario pésimo, limitado, propio de quien no ha leído más que puros panfletos y movidos en ese ambiente de los rollos disque revolucionarios. Hoy tenía ahí de invitado en Palacio a este delincuente electoral de Gustavo Petro, ¿ya? Un sinvergüenza, un pillo redomado que mandaba a su hijo a recibir dinero de los mañosos para su campaña. Ahí lo estaban abrazando y muy bien, etcétera, etcétera. Pero repito, pues, esa irresponsabilidad intelectual que nos caracteriza. En un ciudadano común y corriente, pues no pasa de que en una fiesta quede ahí como muy fregón. Oye, fíjate, es que yo conozco al licenciado Monreal, el doctor en Derecho, y platicamos él y yo, aunque ni lo conozca. Pero bueno, como una presunción en una borrachera pasa. Pero ¿qué sucede cuando un funcionario
en este caso la anticientífica, ni siquiera sepa la definición de las palabras que usa? ¿O qué pasa cuando un senador o un diputado federal hablan sin conocimiento de causa y dicen una cantidad de estupideces que dice uno, bueno, y en palitos uno copió en el kinder, ¿verdad? Pero así está, de eso se está llena la clase política. ¿Por qué? Porque es más fácil andar en la grilla, andar acá y esto y que el otro, en vez de estudiar vamos a decir, buenos artículos o libros que traten sobre los problemas estructurales del país. ¿Ha escuchado usted algún diputado o algún senador hablar de manera clara sobre el gravísimo problema del envejecimiento demográfico y sus consecuencias en los sistemas de pensiones? Jamás. Jamás los va a escuchar. ¿Por qué? Porque no le entienden. Porque los conceptos elementales de hacer proyecciones no los entienden, no les da la tatema, empezando por el bulto. Eso hace mucho daño en la discusión. O cuando tiene los excesos, es que la ley del dígito y que esto y que la muestra y que los de estos, cuando la realidad es que los partidos de oposición ni siquiera pudieron juntar personas para ser representados en el 40% de las casillas de las 170,000. Y así querían ganar la presidencia. Sí, ese es el mal del país. Ese es el mal de nuestra clase política. La renuencia a hacer grilla barata y andar, y sí, mi líder, ¿cómo está usted? No, no, no. Desayunamos, mi hermano, ¿cómo no? Habla a mi oficina y ahí nos ponemos de acuerdo, mi hermano. Un abrazo, ¿eh? El jefe me dijo que estás tú en la mira para apoyarte. Ah, gracias, mi hermano. Pero de estudiar, de leer resúmenes, tener asesores verdaderamente calificados, nada. Por eso la pobreza del debate parlamentario. ¿Por qué? Porque uno es el que sabe y los demás nomás escuchan y dicen votar por aquí y votan así. Lo acabamos de ver en esta iniciativa de cambio a la ley del Infonavit y algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Por más argumentos que se dieron por parte de Anaya, nadie hizo caso. Votaron, como les dijo Adán Augusto, el galán de la jirafa enamorada. Punto. Es decir, ese es el país. La ignorancia campea libre en los campos mexicanos y en las ciudades, en las urbes. Y no es un problema de nivel económicamente bajo. Ustedes pueden encontrar a personas que tienen todo el oro del mundo y son muy ignorantes. Y encontrar a personas de escasos recursos que dominan temas. ¿Por qué? Porque han estudiado. Estamos, pues, en esta situación crítica que enfrenta el país, enfrentando las consecuencias de la carencia de cuadros preparados, de personas que conozcan, que dominen el tema de los problemas estructurales, en finanzas públicas, en pensiones, en la cuestión geopolítica, las relaciones con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y los partidos, ante esa realidad, en vez de haber empezado ya a preparar o seleccionar primero de su militancia personas interesadas en la política y prepararlos para que para la elección intermedia del 27 tener una cantidad de varios cientos de prospectos para diputados federales, para diputados locales, para presidentes municipales, para que lleguen los que triunfen y entiendan de finanzas públicas del municipio, que sepan cómo promover una ley, cómo discutirla, etcétera, etcétera. No les importa las dirigencias partidarias. Vea los pleitos en que andan, pues. Y eso no va a cambiar de la noche a la mañana,
Por eso es importante que cientos de miles de ciudadanos se afilien a los dos partidos, a cualquiera, el PRI o el PAN, para desde ahí exigir un cambio profundo que tenga por objeto preparar a los militantes y convertirlos en cuadros políticos de primer nivel. De otra manera, pues van a decir babosadas como Moreira o van a andar ahí como el traidor que es este señor ahí en el Senado, Añorbe, que cuando se sube dice también puras vaguedades. Esa es la realidad de nuestro país. Entre la ignorancia y la nula disposición a prepararse, a informarse para hablar de un tema con conocimiento de causa, está generando estos gravísimos problemas de gobernabilidad en el país. Pero así somos, ese es el país que hemos construido y esa es la clase política que se arroga facultades que nadie le ha concedido. Gracias y lo espero mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias otra vez.